Bienvenidos. Hoy vamos a aprender a preparar una fabulosa hogaza de pan sin gluten de forma sencilla y que da un resultado espectacular como estáis viendo. Bueno, os puedo asegurar que se lo he colado a mis compañeros de trabajo y algunos ni se han dado cuenta que era pan sin gluten. No os digo más. Lo vamos a preparar en una olla de hierro, pero no es imprescindible. Ya os daré los pasos para hacerlo de forma convencional si lo preferís. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se prepara. Estáis viendo en la lista de ingredientes una mezcla casera de harinas. No os preocupéis, os lo enseñaba en este vídeo de aquí la forma de prepararla. Pero si no queréis preparar una cantidad grande como he hecho yo, os dejo aquí las cantidades de harinas y almidones que necesitáis para esta receta. Esto es aquafaba, es el agua de cocer las legumbres, pero podéis utilizar claras de huevo en su lugar. Y lo primero que vamos a hacer va a ser activar la levadura como siempre. Yo voy a utilizar la fresca. Añadimos un poquito del agua que ya tendremos pesada. El agua debe estar tibia. Removemos bien hasta disolver y dejamos aparte. Mientras tanto, vamos pesando la cantidad necesaria de mezcla de harinas. Como os decía, he preparado una cantidad grande, ya que esta mezcla la uso muchísimo. Una vez que tenga la mezcla pesada, añado la sal, el psyllium husk, que nos dará un pan más esponjoso, y mezclo bien con unas varillas hasta que se integren bien todos los ingredientes. Mientras tanto ya se habrá activado la levadura. La añadimos también el resto del agua, el aquafaba o las claras y el aceite suave. Comenzamos removiendo bien con una cuchara. Ahora mismo lo único que nos interesa es que todos los ingredientes secos se hidraten bien y que el psyllium husk comience a absorber humedad y a darle una consistencia más apropiada a la masa. Vamos removiendo y asegurándonos que no quedan partes secas. Como veis, la masa es todavía muy blanda, es por ello que le añadimos goma xantana. Y seguimos removiendo. Al comienzo con cuidado, porque no queremos que la goma xantana se nos disperse en el aire. Vamos mezclando bien, para que se reparta por la masa. Una vez que hemos removido suficiente, comenzamos a amasar a mano. Normalmente se hace mejor en la mesa porque conseguimos una masa más lisa, pero como hoy queremos una corteza rústica, no una finita y crujiente como la de unas baguettes, no es tan necesario que la masa quede tan homogénea. Lo siguiente que hacemos es espolvorear un banetón o el recipiente en el que vamos a dejar reposar nuestra masa. Formamos una bolita con la masa. ¿Veis que la he enharinado también? He puesto también harina en la mesa y con cuidado voy a hacer una bolita. Intentamos que quede lo más homogénea posible. No hace falta que escatiméis en harina, añadidla suficiente. Y una vez que la tenemos, pasamos nuestra bolita al banetón o a nuestro recipiente. Presionamos un poquito. Y cubrimos con un paño limpio, plástico film de cocina, una bolsa, un gorro de ducha. Dejamos reposar hasta que gane bastante volumen, pero que no llegue al doble. Una vez que lo tenemos, más o menos la mitad del tamaño que tenía más, comenzamos a calentar el horno y a calentar nuestra olla de hierro. Introducimos en el horno y calentamos a 210 grados. Si vais a hacerlo con bandeja, tenéis que calentar también la bandeja ahora. El horno con la olla dentro lo calentamos unos 40 minutos. Si vais a utilizar una bandeja, bastará unos 30. Veis que mientras tanto la masa sigue creciendo, es por ello que no debemos esperar al último momento. La colocamos con cuidado sobre papel de horno, hacemos un corte por donde queremos que se abra y una vez que la olla o la bandeja está caliente, la sacamos. Con cuidado colocamos nuestro pan, con cuidado de no quemarnos. Veis que mi olla es muy práctica, como tiene la tapa plana, puedo colocar el pan en la tapa y utilizar la olla en sí como bóveda, así es más fácil introducir el pan sin quemarme. Ponemos la tapa. Vamos con nuestra olla al horno y horneamos unos 40 minutos a 210 grados. Si vais a utilizar la bandeja de horno en lugar de la olla, tendréis que generar vapor al comienzo, como habéis visto hacer en mis otros vídeos de pan. Pasados 40 minutos, quitamos la tapa de la olla. En caso de que vayáis a utilizar la bandeja,
Hasta ahora habréis horneado con calor desde abajo y ahora pondréis calor arriba y abajo o ventilador. Volvemos con el pan al horno. Y ahora lo que queremos es que nuestro pan se dore. Dejamos otros 15 o 20 minutos más, también a 210 grados. Y aquí lo tenemos, fijaos qué maravilla sale del horno. Bueno, yo solo puedo recomendaros encarecidamente que os hagáis con una olla de hierro, de barro, una fuente Pirex, porque es que os da un pan espectacular. Fijaos qué aspecto, fijaos qué corteza. Y bueno, vamos a cortarlo y vamos a ver cómo ha quedado también la miga de espectacular. Que bueno, habéis visto que el proceso es sencillo, que el resultado es fabuloso, así que espero que os animéis todos a prepararlo en casa. ¡Un saludo a todos!